se nos pide que usemos la prueba de comparación de límites para determinar si la serie infinita converge o diverge. Comenzaremos determinando a qué serie infinita se asemeja la serie dada. Observe cómo el numerador es de grado 2. Si multiplicamos el denominador, sería el grado 4. Entonces, la serie infinita dada se asemeja a la serie donde tendríamos la suma de n igual 1 a infinito de n al segundo, dividido por n al cuarto. Si simplificamos esto, tendríamos la suma de n igual a 1 al infinito de solo 1 dividido por n al cuadrado. Entonces, debemos reconocer que esta serie convergerá, mediante la prueba de la serie P con P igual a 2, por lo que debido a que esta serie converge, ahora aplicaremos la prueba de comparación de límites. Esperemos que la serie dada también converja. Recuerde, cuando use la prueba de comparación de límites, comenzamos con la serie dada, una sub n, que estamos tratando de mostrar converge o diverge, y la suma de a sub n, se asemeja a la suma de b sub n, que sabemos que converge o diverge. Entonces, si el límite, cuando n se acerca al infinito, de un sub n, dividido por b sub n, es igual a L, donde L es positivo y finito, entonces si la suma de b sub n converge, entonces la suma de a sub n converge. Y si el límite es positivo y finito, y la suma de b sub n diverge, entonces la suma de a sub n diverge. Pero en nuestro caso, porque estamos comparando la serie dada con una serie convergente conocida, usamos la prueba de comparación de límites para mostrar convergencia. Entonces, diremos que la serie dada se parece a la serie donde tenemos la suma de n igual a 1 hasta el infinito, de 1 dividido por n al cuadrado, que converge por la prueba de la serie P, con P es igual a 2, que es mayor que 1. Así que ahora, encontraremos el límite. Cuando n se acerca al infinito de a sub n, dividido por b sub n, entonces, en nuestro caso, tendríamos el límite, ya que n se acerca al infinito de un sub n, que sería n al segundo, más 3, dividido por n veces n más 2, multiplicado por n menos 3, multiplicado por n más 1. Entonces hay un sub n, y dividiremos esto por b sub n, que es 1 dividido por n al cuadrado. Recuerde, esta barra de fracción significa división, por lo que ahora escribiremos esto como un producto. Tendríamos el límite, cuando n se acerca al infinito, de n al segundo más 3, dividido por n, multiplicado por n más 2, multiplicado por n menos 3, multiplicado por n más 1. Y luego, tendríamos tiempos, el recíproco de 1 sobre n al cuadrado, que sería n al cuadrado sobre 1. Ahora, tenemos el límite, cuando n se acerca al infinito, de, el numerador sería, n al cuarto más 3n al cuadrado. Y ahora, para el denominador, si multiplicamos esto, observe cómo el término libre más alto en el primer término en orden descendente sería 1, n al cuarto. Esto es realmente todo lo que necesitamos para encontrar este límite. Como el grado del numerador y el grado del denominador son los mismos, el límite, cuando n se aproxima al infinito, es igual a la razón de los coeficientes iniciales, cual sería 1 dividido por 1, lo que es igual a 1. Así que debido a que este límite es positivo y finito, y lo comparamos con esta serie aquí, que sabemos que converge, la serie dada también converge. Entonces, diremos por la prueba de comparación de límites, la serie dada converge. Espero que hayas encontrado esto útil.